capítulo 13. Deuteronomio capítulo 13, allí va a estar la palabra del Señor en esta noche. Tenemos como lema de esta 12ª conferencia anual de pastores: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y el Señor nos ha estado hablando acerca de la iglesia. Anoche nos hablaba de la membresía de la iglesia y cosas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta, refrescar en nuestra mente. Hoy el Señor nos estuvo hablando de los ministerios en la iglesia. Así es que para la gloria del Señor, sin duda ha sido una palabra de bendición. Y hoy el Señor nos va a estar hablando acerca de la autoridad de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 13, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Bendito sea el Señor. Reciban asiento, por favor. Después vamos a continuar leyendo todo este capítulo. La autoridad de la iglesia, mis hermanos. Dice un autor, escuchaba una frase de él realmente muy buena y me quedó allí grabada en mi mente acerca, ¿no?, de lo que es la autoridad. Decía él, John Stott, decía: si William Shakespeare entrara por esa puerta, todos nos pondríamos de pie para saludarle. Mas si el Señor Jesucristo entrara por esa puerta, todos nos pondríamos de rodillas para adorarle. Gloria al Señor. Hay personas que sin duda son honorables y respetables, pero hay uno que es la autoridad máxima y absoluta, el único que es digno de ser llamado Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay personas que sin duda, mis hermanos, son honorables y le debemos obediencia y le debemos respeto, pero hay solamente uno, mis hermanos, ante el cual nosotros nos inclinamos, nos arrodillamos y reconocemos para gloria de Dios Padre: Jesucristo, tú eres el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mis hermanos, para antes de avanzar en nuestro tema, que como usted verá es un pasaje bien importante para nosotros, y como siempre la Biblia, mire, este libro Deuteronomio se escribió a los pies del monte Sinaí en el año aproximadamente 1450 antes de Cristo. Cuando Israel estaba acampando allí al pie del monte Sinaí, ellos estuvieron un año aproximadamente. Dios le dio las tablas de la ley y le reveló toda una serie de cosas a Moisés que él pone por escrito. Después vienen los 40 años de peregrinación en el desierto para recién allí entrar a la tierra prometida. En esa época Dios le dio a Moisés para escribir estos libros, los primeros 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco o la ley. Mis hermanos, pero allí en esta época, en ese contexto histórico, fíjese qué actualidad que tiene la palabra del Señor. ¿Qué actualidad que tiene para los días de hoy? Sin duda, mis hermanos, estamos hoy en día en una etapa de crisis de autoridad. Mis hermanos chilenos nos pueden dar cátedra de esto. Yo no les voy a explicar nada de esto, ¿verdad? Lamentablemente, cierto, lo decimos con pesar, pero estamos en una etapa de crisis. Pero no solamente Chile, varios países por rebeliones, por lo que sea, por situaciones justas o injustas. No vamos a entrar en ese detalle, pero hay un problema de autoridad.
Hay una crisis de autoridad, pero no solamente a nivel gubernamental hay crisis de autoridad, hay crisis en los colegios. Ya hoy los alumnos golpean a los profesores. Ya hoy nadie respeta la palabra del profesor. Antes, cuando cuando una maestra le llamaba la atención al niño, la madre o el padre disciplinaban al niño. Cuando eso sucede hoy, la madre o el padre disciplinan a los maestros. Hay una crisis de autoridad, mis hermanos. Pero esto lo dice la Biblia claramente, que en los postreros tiempos, ¿no?, el corazón de los padres iba a estar en contra de los hijos, el de los hijos contra los padres. También la crisis está, mis hermanos, en el hogar. Justamente hay una crisis de autoridad. Hoy el mismo Estado que muchas veces hoy se queja de la cuestión de la rebelión de la nación, ya sea en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Bolivia, donde usted quiera, el Estado se queja de la situación de anarquía. Sin embargo, el mismo Estado es el que ha estado adoctrinando a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes, a que ellos pueden decidir hasta el sexo que quieren tener. Los han hecho rebeldes, los están criando sin reconocer ninguna autoridad. Les han dicho que no hay valores, que no hay principios, que no hay nada. Entonces no es de extrañar tampoco que los estados hoy vayan cosechando lo que han estado sembrando. Cualquiera de nosotros que somos padres o que somos abuelos, en mi caso, sabemos que en el colegio ya estas cosas se las están enseñando aún desde el kinder o jardín de infantes, como le decimos nosotros aquí en la Argentina. Hay una crisis de autoridad, hay una crisis, mis hermanos, en la justicia. Nadie cree en la justicia. Todos hablan de justicia corrupta, hablan de jueces corruptos, sobornables, hablan de abogados fraudulentos, los que le llaman aquí en Argentina caranchos, los oportunistas que inventan accidentes, los negocios en contra de las aseguradoras. ¿Cuánta cosa está pasando, mis hermanos, en nuestros países? Hay crisis de autoridad en todos lados. Antes era el señor juez, hoy es el corrupto, el sinvergüenza juez. Y así podríamos seguir enumerando cada área, mis hermanos. Aquí en la provincia de Buenos Aires, donde estamos aquí en la Argentina viviendo, se conoció hace un tiempo atrás a lo que se llamó la maldita policía, porque era tan corrupta la policía bonaerense. En líneas generales, por supuesto, siempre ha habido ciudadanos honestos, pero era tan la corrupción. Los que vivimos en esta provincia se acuerdan cuando la policía se le llamaba la maldita policía, justamente por el grado de corrupción que había. Hay una crisis de autoridad. Hay una crisis, mis hermanos, de valores. Y decía recién, la Biblia nos anticipa estas cosas. Dice que para la venida del Señor Él envía al profeta Elías para volver el corazón de los padres hacia los hijos. No sea que el Señor venga y hiera la tierra con maldición, pero también hay otra profecía que pareciera contradictoria, porque el Señor dijo que Él ha venido para traer disensión, para traer choque, guerra, problema. El padre contra los hijos contra el padre, la nuera contra la suegra. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Un problema, mis hermanos, donde nadie reconoce a nadie. La pregunta que yo me hacía, mis hermanos, a la luz de este tema es: ¿estará la iglesia inmune de esta crisis de autoridad? ¿Estará la iglesia exenta de una crisis de autoridad? Donde venimos escuchando en el día de ayer, en el día de hoy, en las conversaciones, ahora justamente hasta en las oraciones sale de gente que se maneja por sus propios valores, por sus propios principios. Parece, mis hermanos, que la llamada ideología de género, que en el mundo significa que cada uno es lo que se autopercibe, también ha llegado a la iglesia. La ideología espiritual, donde cada uno es libre de hacer lo que se le dé la gana. Y pareciera que a Dios todo le agrada, y basta mi percepción con que yo lo sienta. Basta con la frase mágica, yo lo siento, y ya parece que resuelve todo. Yo siento no congregarme, pastor. Yo siento no ofrendar. Yo siento no diezmar. Yo siento no obedecer al pastor. Yo siento pasar por encima de todo. Yo lo siento, y parece que el yo lo siento fuera la palabra autosuficiente. Cumpliéndose lo que Satanás le ofreció a Adán y Eva allí en el huerto del Edén. Seréis como Dios. Ustedes deciden lo que es bueno. Y no hay
propuesta más mentirosa y más rebelde y más nociva que esa, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ustedes van a decidir qué está bueno y qué está malo. Y vienen a nuestra mente inmediatamente las palabras del profeta Isaías que dijo: ¡ay de a lo que a lo bueno llaman malo! A lo malo bueno, que ponen lo amargo por dulce, que ponen luz por las tinieblas. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, antes de avanzar en este texto, que sin duda decía, es tan actual, es tan de hoy, mis hermanos, la crisis de autoridad. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Quiero decirles, antes de que avancemos, que yo soy un pastor pentecostal. Por lo tanto, al decir un pastor pentecostal, yo quiero decirle claramente, yo soy uno de los que creen en el mover del Espíritu Santo hoy. Yo creo que hoy el Señor sigue llenando con el Espíritu Santo. Yo creo que hoy el Señor sigue dando dones de lenguas. Si usted lo cree conmigo, diga amén. Yo creo que hoy el Señor sigue hablando a su pueblo. Por su palabra, Él habla también a veces a través de personas que Él quiere levantar y nos da un mensaje, una dirección específica. Yo creo que Dios lo hace hoy en día. Si yo no lo creyera, no podría ser un pastor pentecostal. Hermanos, yo creo en el mover del Espíritu Santo hoy. Creo que Dios sigue haciendo milagros hoy. Usted es testigo de milagros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han recibido en algún momento un milagro de Dios? Lo hemos recibido. Hemos visto milagros, hemos visto la respuesta de Dios. Hermanos, eso no está en discusión. Lo quiero aclarar antes de entrar al tema, porque Dios siempre está el que dice, el pastor Mauricio dijo, cuando él no lo dijo. Y una vez le contesté a un hermano, si la palabra de Dios da para que algunos la malinterpreten, bueno, también algunos pueden malinterpretar alguna palabra mía. Es normal y es razonable, ¿cierto? Con mucha mayor razón. Así es que, mis hermanos, somos una iglesia que cree en el mover de Dios. Creemos que Dios hoy puede darle un sueño a alguien, ¿sí o no? Claro. No vamos a vivir de sueños, ¿cierto? Pero Dios puede hablarte a través de un sueño todavía. Dios puede tal vez enviar un ángel, tal vez no nos dimos cuenta. La Biblia dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dios puede hacer cosas extraordinarias. No, sin duda, eso no está en discusión. Dios puede darte una visión. Es más, está escrito en el libro del profeta Joel que en los postreros tiempos los ancianos soñarían sueños, los jóvenes verían visiones. Y eso lo habla específicamente para los tiempos finales. Y que yo sepa, a la luz de la palabra, estamos en los tiempos finales. Sí, mis hermanos, Dios sigue obrando, Dios sigue actuando. Soy un pastor pentecostal. Si yo no creyera en estas cosas, mis hermanos, pues no estaría en el pentecostalismo. Ahora, eso no quita. Todo eso que dije no quita las advertencias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Las advertencias, porque siempre cuando Dios está actuando, siempre cuando Dios manda a Moisés a poner la vara en algún lado, allí aparece Janes y Jambres a poner la suya. Siempre cuando hay alguien que está tomado por el Espíritu Santo hablando en lenguas, 1 Corintios 12 dice Pablo, pero nadie en lengua llama anatema, es decir, maldice al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que siempre que Dios está haciendo algo, allí está el suplantador, el engañador, el falsificador de la obra de Dios, aquel que se disfraza como ángel de luz, aquel que tiene ministros fraudulentos, aquel que tiene milagros fraudulentos, que tiene sinagogas fraudulentas, doctrinas de demonios, mis hermanos, aquel que tiene sacrificio, pero sus sacrificios son para los demonios. Siempre Él está allí presente tratando de echar a perder la obra de Dios, pero que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios, que la Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y creemos en todas cosas, ¿verdad? Creemos en estas cosas. Creemos en el mover de Dios. Pero también la Biblia nos da advertencias. Porque siempre en las Escrituras, mis hermanos, con esta cuestión de la autoridad, ¿quién es la autoridad? ¿Quién es, en definitiva, a quién le debo yo de creer? ¿Cuál es la Corte Suprema de autoridad? A ver si usted me entiende. Hay autoridades intermedias. Cuando usted enfrenta un juicio, usted va a un juicio, pero después tiene a un tribunal de apelación superior y después por último va a llegar a la Corte Suprema, y cuando llega a la Corte Suprema usted sabe, se terminó la cuestión, no hay más nada que hacer, ¿verdad que sí?
Es así, es la Corte Suprema. Aunque hay autoridades intermedias, mis hermanos, que a veces pueden diferir en sus opiniones, hay una Corte Suprema de autoridad que se llama la Palabra de Dios, y ella es inapelable, es inerrante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios sea perfecto, es decir, maduro, completamente equipado para toda buena obra. Hay una Corte Suprema de autoridad, mis hermanos, y esta es la palabra del Señor. Dice este pasaje, que es un pasaje realmente que a mí por mucho tiempo me ha causado ciertas sensaciones. En primer lugar, la autoridad de la iglesia no puede estar basada en instrumentos, y ya aclaré que yo creo que Dios usa personas hoy. Porque si yo dijera ese título solamente sin haber dicho lo anterior, qué problema que tendría el pastor Mauricio. Pero ya aclaré cuál es mi postura. Porque la Biblia nos da advertencias. De hecho, estuve leyendo otras versiones, como por ejemplo la NTV, la Nueva Traducción Viviente, que hace un poquito tiempo le compartí a mi pastor una versión de esta Biblia. Y dice, comienza diciendo, supongamos que... gloria a Dios. Entonces la Biblia me está presentando supuestos, cosas que se pueden plantear. Dios en la época de Moisés hizo grandes milagros, pero supongamos que pasara otra cosa. Supongamos que en medio de los milagros, como ellos ya los habían visto, mientras Dios hace maravillas, pero también están allí los magos de Egipto. Mientras Felipe está predicando el evangelio allí en Samaria, allí está Simón el mago haciéndose pasar por un grande. Siempre Satanás mete la cola allí. Siempre él se infiltra o trata de echar a perder la obra de Dios. Y de eso habla este pasaje. No estamos hablando de los instrumentos de Dios. Estamos hablando de aquellos infiltrados que no son de Dios, pero que a veces aparecen. ¿Se entiende cuál es el sentido? Entonces, un instrumento puede ser usado por Dios, pero otras personas pueden no ser usadas por Dios y prestarse para confusión. Ese es el sentido del pasaje. Entonces, ¿cómo discernir uno del otro? Tenemos una Corte Suprema de apelación, ante la cual se disipa cualquier duda, cualquier matiz, cualquier cosita allí que haya en el medio. La palabra de Dios es absolutamente clara. Entonces decimos, en primer lugar, la autoridad suprema, de eso estamos hablando, no puede estar basada en instrumentos. Fíjese lo que dice aquí el versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Moisés era un profeta. Alguno podría decir, está hablando en contra de sí mismo. No, es que a veces se levantan personas. Aquí no está diciendo que Dios las levanta. Aquí está diciendo que se autoproclaman. Hoy estamos en un tiempo de autoproclamaciones. Hay autoproclamados cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Ellos dicen ser cristianos. Hay autoproclamados salvos, como hablábamos hoy con mis pastores en la reunión privada, ¿o no? Hay gente que dice, yo soy salvo. Ellos se autoproclaman ser salvos, pero la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Hay gente que puede decir lo que quiera, mis hermanos, pero no importa lo que la gente dice, sino su testimonio, su vida de santidad, su consagración, su entrega al Señor, como hablaba nuestro pastor Daniel anoche allí en la predicación, su renuncia al pecado y su decisión absoluta de seguir a Cristo. Como dice una vieja canción, he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. Hermanos, una persona que ha conocido al Señor aborrece el pecado. No puede haber otra manera, no importa lo que esa persona diga, no importa que diga salvo siempre salvo o salvo medio salvo, no importa lo que la gente diga, la gente puede opinar lo que se le dé la gana. Lo que importa son los frutos de una vida transformada, una vida cambiada, porque al árbol se lo conoce por su fruto, mis hermanos. El justo será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, pero no así los malos. Los malos son plantas, sí, pero son tamo, son paja, son heno, son hojarasca. Están por un tiempo, pero ya por la tarde se marchitan y no llegan al final. No están allí, no permanecen, mis hermanos. Dice aquí la Escritura, cuando en primer lugar no puede la autoridad final y definitiva estar basada en las cosas intermedias. Dios puede utilizar una persona. Dios utilizó a Moisés, pero no era Moisés, era Dios a través de Moisés.
No era el escrito de Moisés, era el escrito de Dios que le entregó a Moisés. ¿Me entiende lo que estamos hablando? La gente comenzó a idolatrar a Moisés. Él tuvo que ponerse un velo sobre el rostro. La gente comenzó a idolatrar la serpiente de bronce. No, esos son medios simplemente. La autoridad descansa en el Señor. La autoridad descansa en su palabra, mis hermanos. Aunque Dios pueda utilizar a alguien intermediariamente, Dios sí lo puede usar y lo sigue utilizando, pero no es esa la autoridad definitiva. Le voy a ir más lejos todavía. Los hermanos de Berea, que la Biblia los alaba, dice que Pablo, con lo tremendo apóstol y hombre de Dios que era Pablo, yo no le lustro los zapatos a Pablo, mis hermanos. Sin embargo, dice que esa congregación eran más nobles, eran mejores que otros, eran de mejor calidad. ¿Por qué? Porque aunque les predicaba Pablo, ellos iban a la Escritura a ver si eso era correcto, mis hermanos. Porque esta es la autoridad definitiva. Dios puede utilizar a personas y sigue utilizando personas, gloria a Dios. Pero hay personas dentro de este grupo que se levantan a sí mismos. Este es un supuesto. Cuando se levantare en medio de ti, Dios no necesariamente los está levantando. Eso es lo que tenemos que entender. Y a veces nosotros no sabemos de dónde salió este apóstol, de dónde salió ahora este profeta, de dónde ahora salió este que dice ser siervo de Dios, de dónde salió ahora este que dice ser instrumento de Dios. La Biblia dice, si alguno quiere ser instrumento de Dios, apártese de estas cosas, límpiese y será un instrumento santificado, útil, dispuesto para toda buena obra. Es decir, que Dios puede utilizar tu vida. Tú puedes ser un instrumento en las manos de Dios en tanto y en cuanto te santifiques, te limpies, te purifiques, aborrezcas el pecado y estés siempre a los pies postrados del Señor. Claro que sí, gloria al Señor. Pero hay gente que se levanta a sí mismo. Hay pastores que no pertenecen a ningún lado. Hay ministros que no pertenecen a ningún lado. Yo le he llamado la mano de los locos Adams. ¿Se acuerdan de esa serie? Había una mano que no tenía cuerpo y andaba la mano y hacía la de las suyas. Así son estos que andan contumaces, rebeldes, dice la Escritura, dice Judas en su carta. No temen decir mal de las potestades superiores, blasfeman a los demás pastores, blasfeman al directorio, blasfeman a la iglesia. Todo está mal, aquel está en pecado, esa iglesia no me gusta, aquel pastor tampoco me gusta. ¿A quién le gusta? Ellos a sí mismos. Son como la mano de los locos Adams. Andan haciendo de las suyas por ahí, pero son manos sin cuerpo. Y una mano sin cuerpo, yo no me atrevería a saludarla. No sé usted, pero una mano sin cuerpo a mí no. Por el contrario, me causa un rechazo y una sensación, la verdad, que no es de mi apetito. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. Mire, un profeta se define como una persona que habla de parte de Dios. Hoy hay muchas personas que dicen hablar de parte de Dios, pero no necesariamente Dios los ha mandado. No necesariamente Dios les ha dado un mensaje. Mis hermanos, la Biblia es clara en esto. Dice, algunos, aunque yo no les hablé, profetizaban, yo no los mandé, pero corrían. No toda persona que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que dice soy el ungido de Jehová. Yo no entendía bien esa palabra hasta que alguien hace un tiempo atrás, hace un par de años me dio un ejemplo y lo entendí. Porque dice la Escritura que en los tiempos finales se levantarán falsos cristos. Yo lo asociaba, bueno, tiene que haber alguien que ande diciendo por allí yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Digo, pero no hay tantos tan locos y tan rayados para andar diciendo yo soy Jesús. Bueno, hay algunos que lo dicen, ¿verdad? Pero son muy pocos, es fácil de identificarlo. Pero alguien me dijo, no, es que Cristo significa ungido. Y yo entendí, ay, como mi hermana Viviana me cayó la ficha. Está lleno de ungidos, no toquen al ungido de Jehová y el ungido de Jehová y el ungido de esto y el ungido de aquello. Claro, si Cristo significa ungido, me dije, Mauricio, cabeza dura. Duro de entender, dice la palabra. Me lo estoy diciendo a mí, así que no se preocupe usted. Pero circuncidado de corazón. Gloria al Señor. Claro, se levantarán falsos ungidos y hoy está lleno de ungidos, gente que se levanta a sí mismo, dicen ser profetas, dicen tener un mensaje de Dios, pero la Biblia dice claramente, si nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciar un evangelio diferente al que habéis oído, sea maldito. Mis hermanos, nosotros tenemos un mensaje claro.
Un mensaje absolutamente claro. No negamos el mover del Espíritu Santo. Creemos en Él. Dios sigue actuando y lo hará porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero la Biblia no nos deja simplemente como crédulos de boca abierta. Nos advierte que vendrán tiempos peligrosos, y si la Biblia dice que son peligrosos, hay que tener cuidado. Y esa es la advertencia que uno le quiere transmitir a la iglesia. Eso es lo que la Biblia nos quiere decir. Esto no es una negación del mover del Espíritu Santo. Cuando uno dice estas cosas, algunos oyen lo que se les da la gana oír, y han llegado a decir: el pastor Mauricio no cree en el Espíritu Santo. ¡Ay, Dios mío! Porque oyen lo que quieren oír. Como dice la Escritura, oyen pesadamente. Y algunos tienen comezón de oír y quieren oír otra cosa. Pero la palabra de Dios es clara, por eso está llena de advertencias. La carta a los hebreos está llena de advertencias hacia los apóstatas, hacia aquellos que fingen ser cristianos, hacia aquellos que fingen una fe, hacia aquellos que están en medio nuestro pero que no se han convertido, y son advertencias severas. Por eso llega el capítulo 11 y nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hay una fe verdadera, hay una obediencia plena y ciega al mandato y a la orden del Señor. Si no, no hay fe. Si no, no hay fe. O soñador de sueños. ¿Cuántas personas hoy tienen sueños? Y ya dije, Dios puede hablarte por un sueño. Sí, claro que lo puede hacer. Pero el sueño no es determinante y no es la autoridad final. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Yo no estoy diciendo que su sueño no es de Dios. Tal vez sea de Dios, tal vez no. Pero ¿cómo estar seguro? Vamos a la palabra, que es la corte suprema inapelable de la autoridad de Dios. Ella no falla. Ella es inerrante. Es la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la cual alumbra como en una noche oscura, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Así es que hay sueños que no los tengo bien claros, pastor. Hay visiones que no las tengo bien claras, son promesas para los últimos días, mis hermanos, pero cuando no hay claridad, vamos a la fuente de la luz, vamos a la palabra, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Cuando usted no tenga claridad de alguna predicación, cuando usted no tenga claridad de un sueño, de una palabra, de alguien que le dijo algo por allí, venga a la palabra de Dios, porque ella es lumbrera nuestro camino. Gloria al Señor. Los que andan por la palabra no tropezarán. Muchas veces esa palabra será de Dios, pero aquí la Biblia nos va a decir que muchas veces Dios va a permitir que estas cosas sucedan en nuestra vida para ver si en verdad amamos o no amamos su palabra. Ahí está el punto de este mensaje. O soñador de sueños. ¿Cuántos sueños tuvo José? ¿No? ¿Eran de Dios? Claro que eran de Dios. Usted puede tener un sueño de Dios, una visión de Dios. No estamos discutiendo esas cosas. No las podemos discutir. Yo no me puedo meter en sus sueños a ver si el conejo tenía dos orejas, perdón. Si el conejo tenía 2 orejas o 3, no sé. Y alguno dice, si tenía 3 orejas, quiere decir la Trinidad. Bueno, usted búsquele lo que usted quiera. Pero me explico, yo no me puedo meter en lo que usted soñó. No, si usted lo soñó, yo le creo, usted lo soñó. Pero esa no es la fuente de la autoridad suprema. Usted espere en el Señor. Si es de Dios se va a cumplir, no hay problema. Porque cuando es de Dios las cosas se cumplen, hermanos. Cuando Dios habla, Él no se equivoca. Cuando Él habla no falla, mis hermanos. Él mandó y el mundo existió y punto. No podía haber sucedido otra cosa. Porque la palabra que el Señor manda y la palabra que el Señor da se va a cumplir, hermanos. Aunque el diablo se enoje y aunque Él no quiera, mis hermanos, y aunque vengan los demonios allí a enfrentar las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia, dice la palabra del Señor. Así que si es de Dios, tranquilo, confíen en el Señor. Cuando el Señor me habló a mí de pastorado, yo tenía, la primera vez que escuché esa palabra, yo tendría unos 17, 18 años. Y pasaron muchos años después hasta que vine a ser pastor, y yo no quería, porque creo que toda persona más o menos que le funciona no quiere ser. Aunque la Biblia dice el que anhela obispado buena obra desea, pero son pensamientos humanos nada más, de joven, de adolescente allá.
Pasaron mucho tiempo hasta que vine a hacerlo. Si las cosas son de Dios, van a ser. Si Dios te dio una palabra, confía en Él, espera en Él y Él hará. No hagas tú, no te muevas. Espera en el Señor. Confía en Él. Cuando las cosas son de Dios, se van a dar solas. Cuando Él abre, nadie cierra. Cuando Él cierra, nadie abre, mis hermanos. Gloria al Señor. Pero espera en Él. La fuente suprema de la autoridad, el tribunal inapelable, la corte suprema de la autoridad en medio de la iglesia es la palabra de Dios, mis hermanos. Esta no falla, esta no se equivoca. Por eso creemos que ella es inerrante, no tiene error, no tiene contradicción. Dios no se contradice a sí mismo. Lo que dijo en un lado lo ratifica en el otro, mis hermanos. Dios es un Dios absolutamente fiel y consecuente con su palabra. Pero a veces se levantan, ¿qué va a hacer? Dios lo permite, soñador de sueños. Daniel, otro gran soñador de sueños, también todos sueños de Dios. Pero también en la época de Jeremías, que era un siervo de Dios, hubieron personas que soñaron y aparecieron profetas falsos como Ananías allí, venía con los cuernos y decía, con estos acornearás al rey de Babilonia. Mentira del diablo. Todo mentira del diablo. Estas cosas pasan, la Biblia nos advierte, esto es una advertencia, mis hermanos. No es para que usted vaya a su iglesia y ponga el dedo así acusador. En Bahía Blanca nos dijeron que no es para eso. Es simplemente que en medio del pueblo de Dios siempre Satanás se va a infiltrar y va a querer echar a perder lo precioso que el Señor Jesucristo está haciendo en su congregación. Lo precioso que el Señor está haciendo en Roca, en Lirquén, allí en el Retiro, allí en Trizano, allí en Renaico. Lo precioso que el Señor está haciendo, Satanás va a querer echarlo a perder. Por eso esto es una palabra de advertencia, no de negación. De advertencia. Fíjese lo que dice la Escritura. Y te anunciaré, mire, señal o prodigio. Hace un tiempo atrás, un tal falso profeta, llamado, el que mandó a la tormenta que se deshiciera, Guillermo Maldonado. Falso apóstol, falso profeta. Dijo que él ataba la tormenta, le hacía un moño, la ponía adentro de una bolsa, le hacía un nudo, así la mandaba al espacio. No, estoy inventando, hermano. Quiero decir que él con su unción profética y con su voz autoritativa hasta deshacía las tormentas y los huracanes, y el huracán no iba a llegar a Miami. Como dicen en Chile, dejó la escoba el huracán. ¿Y dónde quedó la profecía? Pregunto yo le hago una pregunta a usted sinceramente, sea sincero en esta respuesta. Si usted se enterara que el libro del profeta Isaías, que tiene 66 capítulos, tuviera una profecía falsa, ¿usted creería en el resto del libro? Si usted estuviera seguro que vamos a suponer que Isaías 48, no importa lo que dice, pero vamos a suponer que el capítulo 48 usted llega al descubrimiento que es falso, ¿usted creería en el resto? Una sola mentira desacredita a Dios, porque Dios es verdadero. Dios no miente. No miente, mis hermanos. Una sola mentira desacredita todo el mensaje, ¿sí o no? Sí, mis hermanos. Una sola mentira desacredita el mensaje. Un solo pecado de Adán y Eva y los declaró pecadores. Son pecadores. La Biblia, es más, dice Santiago, dice que el que falla en un solo mandamiento se hace culpable de ¿cuántos? De todos. Es decir, que una sola mancha, mis hermanos, echa a perder absolutamente todo. Si Dios dijera una sola mentira, ya no sería Dios, ya no sería creíble, ya no sería fiel, ya no sería verdad. Pero Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Gloria al Señor. Él es un Dios verdadero, mis hermanos. Él no miente, Él no cambia, Él no se contradice. Bendito sea el nombre del Señor. Pero estas personas hablan en nombre de Dios, profetizan, sueñan, dicen cosas, anuncian, yo declaro, yo decreto, yo hago esto, yo mando lo otro y no pasa nada, mis hermanos. Es fácil darse cuenta donde hay un falso apóstol y un falso maestro, porque lo que dijeron es pura mentira, pero no es eso lo que dice este pasaje, escuche bien. Y te anunciaré señal o prodigio, versículo 2. Y si sé, ¿qué dice? Si se cumpliere, qué problema, ¿no? Porque acá se cumple. Qué fácil es darse cuenta cuando alguien no se cumple. El Señor me da una palabra que el Señor te sana y mañana se murió el hermano. Es fácil darse cuenta que no era de Dios, ¿cierto? No hay que ser tampoco tan... Uy, qué inteligente que el pastor Mauricio se dio cuenta que esa profecía era falsa.
Pero recuerde que eso desacredita al profeta también. Una sola falla desacredita. Usted está hablando en nombre de Dios mentira. Y Proverbios capítulo 30 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Porque hablar en nombre de Dios, cosa que Dios no ha dicho, es rebelión contra Jehová, lo va a decir este pasaje y lo dicen otros pasajes más. Entonces es una cosa delicada. Es una cosa que hay que tener mucho cuidado. El problema acá es que si se cumpliere la señal o prodigio que Él te anunció, ¿qué problema, mi pastor? ¿Y ahora qué hacemos? Porque lo que dijo fue y lo que anunció vino. Ahora que está todo el problema en Chile, ¿sabe cuántos han salido diciendo profetizando? Vienen tiempos difíciles, yo veo a Chile incendiado. ¡Qué vivo! Yo también. Prendo la tele y también lo veo incendiado. Así es profeta cualquiera. ¿O no? Yo le llamo profeta de las obviedades. El Señor te dice que Él está aquí. Obvio, si eres omnipresente. Yo lo digo, si quieres yo se lo digo. El Señor está aquí, mis hermanos. ¿O no? Amén. El Señor dice que te ama. Si Él es amor. El Señor dice que no cambia. Y obvio, si Él es inmutable. Es decir, hay cosas que son obviedades, no son profecías. No son mensajes a simple vista. Pero el problema que tenemos acá es que lo que se anunció, lo que se dijo, se cumplió. ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo me pongo en el lugar de la iglesia donde entra un infiltrado, porque este es un infiltrado. ¿Sí? Es un supuesto, es un infiltrado, está en medio de nosotros. No lo levantó el Señor, se levantare, dice. Atento, se levantó él mismo se autoproclamó, él mismo se autopercibió, lo afectó la ideología de género espiritual. Él mismo se autopercibió profeta, se autopercibió apóstol, se autopercibió pastor, se autopercibió lleno del Espíritu. Él se autopercibió, no quiere decir que eso sucedió. Pero lo que dice se cumple. Y lo que anunció pasó. Y el milagro aconteció. ¿Y qué hacemos, pastor? ¿Lo damos? Es de Dios, ¿no? ¿Qué problema? ¿Se da cuenta que este pasaje a mí me sacude? Porque qué fácil es cuando es mentira. ¿Sí? Pero cuando se cumple, ¿qué hacemos? ¿Qué haría usted? Y no se me haga el súper espiritual ahora y diga, no, pastor, yo lo analizaría a la luz de la palabra. Usted diría, y es de Dios, ¿o no? La mayoría dice eso, mis hermanos. En Chile no sé si ha pasado, pero acá estuvo la lluvia de oro por todos lados. Llovía oro. Lo único que generaba era barro en las calles, pero llovía oro y los hermanos veían oro por todos lados. Y el aceite chorreó por las paredes en tal iglesia. Y la otra se tocaba el pelo. Miren cómo sale el aceite. Son verdad cosas que la gente hablaba, mis hermanos. Un montón de situaciones. Y la gente no está mintiendo. Esas cosas pasaron. ¿Son de Dios o no son de Dios? Y pastor, son de Dios. La respuesta simplista es de Dios. Pero este pasaje me dice otra cosa. Para la mente común, para el no avisado, diría el libro de los Proverbios, porque el avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal, viene que, cuidado que esto se viene peligroso, cuidado, prudencia, distancia, el avisado ve el mal y se esconde, los simples pasan y llevan al daño. Venía la micro sin freno, pastor. El avisado, ¿qué hizo? Se subió arriba de la vereda y se cobijó. Y el otro simple cruza sin mirar que venía la micro sin freno. ¿Qué pasó? Lleva el daño. Aquí se cumple lo que se dice. Aquí pasa el milagro prometido. Entonces tenemos un serio problema. Pero, ¿dónde está la clave? Escuche bien, por favor. Si usted todavía no se dio cuenta, ¿dónde está la clave? En lo que dice. Diciendo. Lo que dice es lo que determina si es de Dios o no es de Dios. En Apocalipsis capítulo 13 se describe a la segunda bestia, que es el falso profeta, un apóstol, un obispo, un querubín, diría alguno, un querubín terrenal, ¿no? Que dice que hará milagros delante en presencia de la bestia, es decir, del anticristo,
De tal modo que hará descender fuego del cielo, dice, en presencia de la bestia. Y la gente dirá, ¿quién como la bestia? Es decir, lo adorarán, estarán extasiados con ese ser, con ese tirano que está por venir. Están todos los preparativos, mis hermanos, para que Él aparezca. Pero gloria al Señor, Él no va a aparecer, sino hasta que la iglesia sea quitada por la mano y el poder de Dios de esta tierra. Gloria al Señor. Pero dice que ese personaje hará descender fuego del cielo y la gente estará atónita, estará maravillada. Pero cuando describe puntualmente a esta segunda bestia, a este obispo, a este profeta, a este falso profeta, a este apóstol del mal, dice que tenía 2 cuernos como de cordero. Es decir, usted lo miraba de lejos y usted dice, tiene una cara de pastor. Usted le mira así el terno, como dicen en Chile, y dice, tiene una pinta de apóstol. Se viste de blanco, hasta los zapatos blancos, medias blancas, cinturón blanco. Usted lo mira, corbata blanca, parece copito de nieve. ¡Qué pinta de siervo de Dios que tiene! Porque dice, tiene cuernos como de cordero, es decir, la apariencia. Usted lo mira, es un cordero. Dice, pero hablaba como dragón. Y el dragón nos dijo que justamente era Satanás. Porque en Apocalipsis 13 hay 3. Primero el dragón escarlata, Satanás. Segundo, la bestia, la primera bestia, el anticristo. Tercero, la segunda bestia, el falso profeta, una trinidad satánica. Dice que este hombre, aunque tenía apariencia de cordero, hablaba como dragón. Lo importante está en lo que enseña, no en lo que hace. ¿Se entiende por dónde va el mensaje? ¿Se entiende? Y Dios hace milagros también, ¿verdad? Dijimos que sí o no. O ya no creemos en milagros. Yo sigo creyendo, no sé ustedes, yo sigo creyendo en milagros. Mi pastor, creemos en milagros, amén. Gloria al Señor. Y creemos en el mover de Dios, sí, amén. Pero hay que tener cuidado con lo que se dice, no con lo que se ve. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Mirad lo que oís, dijo el Señor. Mirad lo que oís. El que tiene ojos para ver, vea, dice Apocalipsis, ¿verdad? Dice eso. ¿Cómo? ¿Qué le hicieron en el Apocalipsis de los mormones? Oído. El que tiene oídos para oír, oiga. Es más importante lo que se oye, lo que se está diciendo. No se guíe por los ojos, no andamos por vista, andamos por fe. Le prestamos atención al mensaje. No importa la facha, la apariencia, el calzado, si es blanco, si es oscuro, si es con piel de cocodrilo, no importa si viene en un jet privado. Lo que importa, tampoco importa los milagros, las señales que pueden ser o no de Dios. Lo que importa es qué está enseñando, qué está diciendo, si es conducente a la piedad o no. Porque dice que los falsos profetas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dirán, si tú eres salvo, si un día levantaste tus manos, aceptaste a Cristo, no importa que te revuelques con la vecina, eres salvo para siempre. No, porque están negando la eficacia de la piedad. Y piedad significa una vida temerosa de Dios, apartada de la inmundicia y del pecado, que para eso costó la sangre del Hijo de Dios. Para que yo hoy esté aquí, mis hermanos, costó la sangre del Hijo de Dios. ¿Quién se toma a la ligera el pecado no ha conocido a Cristo? No lo ha conocido. No importa lo que diga, no importa sus afirmaciones, no interesan, no valen nada, mis hermanos. No nos dejemos engañar por la vista. Me gusta mirar ciertos programas allí en Discovery y está el pescador allí, Jeremy White. Monstruos de río, no sé cuánto ven ese programa. Y está Jeremy White ahí, tira la caña y dice, no, a este tipo de pez hay que tirarle un señuelo que brille, porque él, como tiene ojos grandotes, lo ve en movimiento y brilla, y él corre y nada, y por ahí el pescador deja el señuelo un poquito quieto y viene el pez y le da el mordiscón, y fue la mordida final. Le entró por los ojos el señuelo. Hoy Satanás engaña por los ojos, mis hermanos, engaña por los ojos, escúchelo bien, engaña por los ojos, no se deje engañar, escuche cuál es el mensaje. Escuche, pero escuche bien,
No lo tergiverse, por favor. No diga el pastor dijo tal cosa cuando no la dijo. Porque aquí estamos siendo claros, mis hermanos, o tratamos en nuestra ignorancia, en nuestra incapacidad, en nuestra humana debilidad, tratamos de ser claros en lo que queremos transmitir, mis hermanos. Y si no somos lo suficientemente claros, le pedimos al Espíritu Santo que Él lo aclare en su mente, nuestro pobre y miserable lenguaje. Pero que Él ilumine nuestra mente, los ojos de nuestro entendimiento, que Él nos haga comprender la palabra de Dios, cuál es el sentido del mensaje de Dios. Claro que a veces no lo explicamos bien, sí, yo lo entiendo, pero pidámosle al Señor que Él nos ayude a entender lo que la palabra quiere decir, porque aquí hay una tremenda advertencia. Hay gente que se levanta a sí mismo, y la época de Moisés era una época de milagros, vaya si hubo milagros. Pero sin embargo, en medio de esos milagros, en medio de esas profecías, en medio de los ancianos, 70 ancianos sobre los cuales Moisés puso sus manos y comenzaron allí a profetizar y el Espíritu de Dios vino sobre ellos, mis hermanos. Había un tremendo mover y despertar espiritual, pero también estaba Datán, pero también estaba Abiram y estaba Coré y todo su séquito. También estaban ellos. Y también se salió gente infiltrada, ¿se acuerda que dice? Los que añoraban, ay, los ajos de Egipto, las cebollitas de Egipto, ay, los pimientos de Egipto. Esa gente, dice, desviaba el corazón. Son infiltrados, están en medio nuestro, dice Juan. Pero un día se van a ir de nosotros porque no todos los que están con nosotros son de nosotros. No importa si levantaron las manos, no importa si un día danzaron acá al frente, no importa si un día estuvieron en el coro, no son de nosotros. Los que son de nosotros están a los pies del señorío de Jesucristo. Los que son de nosotros, mis hermanos, han reconocido que su palabra es la autoridad última y definitiva, que a veces como pastores podemos equivocarnos en algo, sí, y lo debemos admitir. A veces tomamos una decisión no correcta, pero hay una corte suprema de autoridad, que es la palabra de Dios, mis hermanos, ante la cual, mis hermanos, nos doblegamos y decimos, sí, Señor, sea como tú dices. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué dicen estos farsantes? ¿Qué dicen estos infiltrados? Estos instrumentos que hay también, están también. ¿Qué dicen? Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Está claro, el milagro ocurrió, la señal ocurrió, el prodigio se cumplió, mis hermanos. Pero lo que dijeron apartaba de la sana doctrina. Lo que enseñan apartan de la piedad, apartan del temor de Dios y se comienzan a tomar a la ligera el pecado y empiezan a ser licenciosos con ellos y quieren que los demás compartan su inmundicia. Dice Judas, o dice uno de los apóstoles, perdón, ahora no me acuerdo exactamente cuál, dicen, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. No se sacian y quieren que los demás participen. Como ellos son libertinos, quieren que también otros participen de su libertinaje. Pero el Señor nos libre, mis hermanos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. ¿Qué dice el versículo 3? Fíjese que el milagro ni lo nombra. No des oído. Dígale al que está al lado, no escuches. Ahí está. El milagro no lo nombró, pero si acaba de suceder un milagro, mi pastor. Pero si acaba de caer fuego del cielo. Pero si el agua se convirtió en vino. Pero si yo vi que caía oro allí en forma de polvo. Si el aceite chorreaba por las paredes, pastor. ¿Cómo se le ocurre a usted? No des oído. Dígale al que está al lado, no des oído. No hay que dar oído a lo que nos aparta del temor de Dios, de la reverencia de Dios, de estar en comunión con nuestros hermanos. No des oído a los lobos que te apartan del rebaño, a los lobos que te apartan del pastor, a los lobos que te apartan de la congregación. No des oído, no importa qué milagro estén haciendo delante tuyo. Tú eres la carnada. Tú eres el asado para esos lobos.
Eso es lo que quieren hacer, apartarte del redil, apartarte del rebaño, apartarte de la vista del buen pastor para hacer un asado de ti. Dice la Escritura, dice justamente, no, acá tenía un versículo para compartir. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, escuche, falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué? Milagros, dice aquí. No, el milagro no es el problema, herejías destructoras, y aún negarán al Señor. ¿Se dan cuenta? Un problema de autoridad. Ellos quieren ser el amo y Señor de la iglesia. Negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Escuche, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En otra ocasión dice, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Lo único que quieren hacer es simplemente mercadería. Venta de almas, venta de indulgencias, negocios. La iglesia no es una empresa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y para que hoy haya iglesia, costó el derramamiento de la sangre del eterno y santo, inmaculado Hijo de Dios. Eso fue necesario para que hoy exista la iglesia. ¿Le parece poco? Oh Señor, bendito sea su nombre. Santo es el nombre del Señor, digno de toda gloria, digno de toda honra y de toda alabanza. No darás oído a las palabras del tal profeta ni a tal soñador de sueños. Escuche, acá me deja más perplejo todavía. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque Jehová, ¿quién se está probando? Porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Cómo Dios está atrás de esto? ¿Dios permite que hayan estas cosas en la iglesia? Sí, Dios te está probando. Pero ¿qué quiere ver? ¿Qué clase de prueba es esta de Dios? ¿Qué es lo que quiere ver en mí? ¿Qué es lo que está probando en mí? Jehová vuestro Dios os está probando para saber que si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Estamos en Deuteronomio 13. Acompáñeme un segundito al 6. Capítulos anteriores. Versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas, ¿qué? Estas señales, estos milagros y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando en el capítulo 13 le habla justo para ver si amáis a Jehová con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, está haciendo referencia a la palabra de Dios. Porque les acaba de decir, ama al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y estas palabras las guardarás. Dijo el Señor Jesucristo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Siempre Satanás va a querer meter la cola, mis hermanos. Dios está haciendo cosas maravillosas en la iglesia. Siempre las hace Él para la gloria de su nombre, para la grandeza de su santo nombre. Pero allí está el otro. Allí están los que se levantan solos. Allí están, por eso la autoridad de la iglesia, la autoridad suprema, queremos decir, no puede estar basada en un instrumento, ya sea como quiera que se llame, ni siquiera en el pastor, porque nosotros los pastores no somos la autoridad suprema de la iglesia. La autoridad suprema de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él es el pastor y obispo de nuestras almas, el pastor de los pastores, Rey de reyes, Señor de señores. Y Él nos ha dejado su palabra infalible e inerrante, mis hermanos. Y Él me va a respaldar. Y Él, mi pastor, lo va a respaldar a usted y a usted y a usted y a cada uno de nosotros, en tanto y en cuanto estemos sometidos a su palabra. Al guardar su palabra hay bendición, mis hermanos. Al guardar su palabra los demonios se sujetan. Al guardar su palabra los enfermos pueden ser sanados. Al guardar su palabra hay bendición, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor.
Versículo 4, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a Él serviréis, y a Él seguiréis. Gloria al Señor. Decía nuestra hermana Gloria hoy hace un rato acá, cómo algunos pretenden servir a Dios en sus casas. No, en su casa usted no sirve a Dios. Es en medio de la congregación. Es en medio del pueblo de Dios. Es en medio de la iglesia. Allí usted lo va a servir. Allí usted va a ser edificado, allí usted va a ser sanado, va a ser consolado. También allí usted va a ser probado, porque hierro con hierro se aguza. ¿Verdad? ¿Cómo se le saca filo a los cuchillos, mi pastor? A los espadazos limpios entre ellos. Ay, hay hermanos que se sacan chispas. Y a veces entre los pastores nos sacamos chispas, no, pero eso no lo vamos a decir. Hay gente, hay hermanos. No, claro, así Dios moldea nuestro carácter, así Dios moldea nuestras vidas. ¿Para qué? Para que se vea quiénes son los aprobados. Cuando hay conflicto en la iglesia se ve realmente quiénes son los aprobados, quiénes son los que han madurado. El inmaduro, hay un problema, se cambió de la iglesia. Es que no me saludaba el pastor a mí. Es que no me saludaba el portero. Ah, Señor, ese no creció nunca. La autoridad no puede estar basada en los instrumentos. Segundo, la autoridad no puede estar basada en las amistades íntimas. Mire, versículo 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo, en secreto. Básicamente están diciendo lo mismo. Vamos, sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conociste. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra de ella. Es decir, el mensaje que me están dando es el mismo. Pero a veces está camuflado por la familiaridad, mis hermanos. La autoridad no puede estar basada en la iglesia, en las amistades, en la parentela, en nuestra consanguineidad, mis hermanos. No puede estar basada en eso. No es porque me lo dijo mi prima, me lo dijo mi tío, me lo dijo mi papá, mi mamá, me lo dijo mi mujer. No porque yo hablé anoche con mi esposa. Hable todo lo que usted guste con su esposa, pero su esposa, con el respeto que me merece su esposa, no es la autoridad suprema de la iglesia. Y el Señor bendiga a su esposa, o a su esposo, o a su tía, o a su primo, o a su mejor amigo más íntimo. Está bueno escuchar a las personas, pero la autoridad suprema de la iglesia es la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No me malinterprete. Gloria al Señor. Ahí está. Un poquitito más. Entonces aquí el tema es la consanguinidad. Es el tema de la amistad íntima. La autoridad de la iglesia no puede estar basada en eso. No es porque, bueno, es mi hijo y ha estado siempre acá al lado mío. Me parece fantástico, genial, hermoso, maravilloso. El Señor bendiga a su hijo, pero su hijo no es la autoridad definitiva y el tribunal inapelable de autoridad para la iglesia. No lo es. No lo es. Y el Señor bendiga a su hijo. Y el Señor bendiga a nuestras esposas. Y el Señor bendiga a nuestra familia y a cada familia. Pero acá al punto estamos hablando cuál es la fuente inapelable de autoridad para la iglesia. Y está fantástico que nosotros tengamos un cuerpo allí de hermanos con los cuales seamos íntimos amigos en el Señor, pero no es esa la autoridad definitiva. La autoridad definitiva es la palabra de Dios. A veces, acuérdese en el caso de Josué, un tremendo hombre de Dios, sin embargo, tomó decisiones equivocadas. Tomó decisiones equivocadas. Y se equivocó y lo tuvo que pagar después haciendo trato con los gabaonitas que eran vecinos de ellos. Y fueron engatusados, fueron engañados. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, no consultaron a Jehová. Claro, en aquellos tiempos no estaba la Biblia por completo, ¿cierto? Yo tenía una parte nada más, pero no consultaron a Dios. Cuando nosotros no consultamos la palabra del Señor, mis hermanos, si confiamos simplemente en buenas amistades que pueden ser muy buenas y legítimas, pero podemos llegar al fracaso, mis hermanos. La autoridad la tiene la palabra de Dios.
El centro del púlpito, el centro de la iglesia debe ser la palabra del Señor. Ella es la que no falla, ella es mejor que cualquier amigo. Es más sabia que 1000 consejeros, mis hermanos. Es la palabra de Dios. En sus palabras hay sabiduría, en sus palabras no erramos. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor. Bendito sea su nombre. Fíjese lo que pasa. Ofrecen esto, son muy amigos míos, los conozco de hace años, no importa, está bien. Versículo 8, no consentirás con él. ¿Y qué más? Dígale que está al lado, no lo escuches. Porque por más que sea mi amigo, me está llevando por un camino que no es la voluntad de Dios. Ese es el punto que trata aquí. Pero somos amigos, me da no sé qué decirle que no. Pero no importa. No consentirás con él, es decir, no te pondrás de acuerdo con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 11, para que todo Israel oiga y tema y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¡Wow! Gracias, Señor, que no estamos en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Bajo la ley venía un vecino, un amigo de otra iglesia, un compadre allí, un apostolito, un apostoloco, un apostolobo, no sé cómo se llama. Y viene, pero la enseñanza es completamente retorcida, no importa el milagro, no importa nada. O es un amigo, es un compañero, es un compinche, es un mejor amigo que yo tengo por ahí, no importa. Si me aparta de la palabra del Señor, en aquellos tiempos, no se lo tome tan literal ahora, no estamos bajo la ley. En aquellos tiempos usted tenía que agarrar una piedra y partírsela en la cabeza y matarlo. ¿Por qué? Porque te intentó apartar del Señor. ¿Qué quiere decir eso en términos espirituales? Corte con esa amistad. Córtela de una. Dijo el Señor, es preferible entrar tuerto en el reino de los cielos que con los 2 ojos ser echado al infierno. Es preferible entrar manco que con 2 manos irse al infierno. Es preferible entrar cojo al reino de los cielos que con las 2 piernas ser echado al infierno. Lo que está diciendo es que hay que hacer un corte drástico. Todo aquello que te aparta del camino del Señor debes cortarlo de una. Hay gente que ha escuchado al mal consejero del trabajo en el horario del culto y no volvieron más al culto. Pero bueno, ahora los fines de semana tenga cuidado con eso. Hay muchos que se quedaron en el intento. Escucharon al mal consejero del trabajo, el amigo íntimo del trabajo, tomaron la pega y en el culto no los vimos nunca más. Y hoy están disfrutando de los deleites temporales del pecado, lamentablemente. El Señor tenga misericordia. No los estamos juzgando, oramos por ellos. Oramos por ellos. Porque si alguno se extravía, dice la palabra del Señor, y alguien le hace volver, ¿no? El Señor va a tener misericordia. Cubrirá multitud de pecados. Ha ganado un alma para la gloria del Señor. Lo que quiero decir es lo anterior, como el mal consejero, como aquello íntimo, como aquello que me rodea, muchas veces me quiere apartar del camino del Señor y de la autoridad de la palabra de Dios. Con eso hay que cortar, hay que terminar, no trance, no negocie, mis hermanos. No negociemos. Mire, usted me puede decir, pastor, pero este vaso de agua pura es agua cristalina, mire, del mejor manantial, pero ¿sabe qué? Tiene 2 gotas de veneno de cobra. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué me recomienda? ¿Lo tomo o no lo tomo? Son 2 gotas nada más, mire, todo el agua pura. ¿Qué hacemos, pastor? No lo tomo, ¿verdad? Está contaminado, mis hermanos. El pecado es altamente contaminante, mis hermanos. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice la Escritura. Por lo tanto, limpiaos de la vieja levadura, porque Jesucristo, vuestra Pascua, ya fue sacrificada, gloria al Señor, con panes nuevos, sin levadura, mis hermanos, sin la hipocresía del pecado en medio nuestro, mis hermanos. Así debe estar la iglesia, así debemos ser, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 5, bendito sea el Señor.
No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni tendrás misericordia. Ay, pero si es mi hijo más regalón. Si te está llevando por mal camino, dejó de ser el más regalón. Hay que cortar con eso de una. Los jóvenes en la escuela, todo aquello que los desvía del camino del Señor, hay que cortarlo de una, de raíz. No son amistades, no son amistades. Le apedrarás hasta que muera en aquel tiempo, por supuesto, ¿cierto? Nadie se lo tome tan a la letra en este momento, porque no estamos bajo la ley, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, mis hermanos, estamos aquí, cerca del final. Entonces no puede estar la autoridad de la iglesia basada en instrumentos, ni va a estar basada en las amistades íntimas, pero tampoco, por último, puede estar basada en las mayorías. Es que mayoría manda, dicen. Pero la iglesia es una democracia o una teocracia. El pueblo de Israel se puso de acuerdo y clamaron: Samuel, danos un rey, queremos ser como las naciones. Y este dicho Samuel le cayó mal. Y el Señor le habla después a Samuel: es que no me quieren a mí, no quieren que yo reine. Ese es el problema, es un problema, crisis de autoridad. No quieren que yo reine, por eso quieren ser como las naciones. Pastor, pero si ahora otras iglesias hacen así, no importa, no quieren que yo reine. Pero si ahora en otras iglesias se puede hacer cualquier cosa y se le da rienda suelta porque tenemos que ganar al mundo. Y me gustó una frase de mi pastor Contreras hoy: debemos socializar con el mundo. ¿Cómo era? Pero no debemos... ¿Cómo era la frase suya? Ahí está. Exactamente, ahí está. Gracias, mi pastor. Nosotros debemos ganar la sociedad, pero no socializar la iglesia. Me encantó la frase, me gustó. Debemos ganar la sociedad, pero no socializar la iglesia. Jeremías lo diría de otra manera: conviértanse ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Es en el mismo sentido, pero me gustó la frase. Y la traté de incorporar hacia mi mente, porque uno va tomando ahí un poquito, siempre hay algo que aprender. Las mayorías, no importa lo que hagan las iglesias, las mayorías ahora, no importa que así iglesias se llenan, no importa. El Señor nos mandó a predicar el evangelio, no a llenar iglesias. ¿Queremos que la iglesia se llene? Sí, pero con la metodología de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente se tiene que convertir mediante la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mientras no se predique la palabra, mientras no se dé el mensaje de Dios, no va a haber conversión. Va a haber gente saltando, brincando, dando vueltas carnero, haciendo trompo, haciendo lo que usted quiera, pero no va a haber gente convertida. Como dijo un predicador, van a haber iglesias llenas de gente vacía. Es la palabra de Dios la que trae este resultado en los corazones, no en la mayoría, porque fíjese lo que dice aquí, versículo 12. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres, ¿ve? Mayoría, multitudes, impíos. Fíjese, son impíos. ¿Se da cuenta? Son infiltrados. Aquellos instrumentos del principio son infiltrados, no son los verdaderos siervos de Dios. Porque los verdaderos siervos de Dios son temerosos de Dios y están sujetos a la palabra y están sujetos a sus pastores y hablan palabra de Dios, no su propio mensaje, no como se dice en Chile de su propia cosecha, no, hablan lo que el Señor les mandó a hablar. Así dice el Señor. Y no dicen otra cosa. Y después el otro que seguía por sus amistades más íntimas y su consejero es su almohada. No, su almohada no es su consejero, es la palabra de Dios. Ese es su consejero. Esa es la que tiene la voz autoritativa, mis hermanos, sobre la iglesia. Y aquí es la mayoría. Hoy son hombres impíos en realidad que se ponen de acuerdo en hacer determinadas cosas. Pero es impiedad, mis hermanos. Han salido en medio de ti hombres impíos que han instigado, fíjese, a los moradores de su ciudad diciendo, vamos, lo mismo. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste. No importa lo que hagan, no importa cuántos sean, no importa qué relación tiene contigo. Lo que importa es que te están apartando del camino del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? No los oigas. Dígale que está al lado, no los oigas. Por más que sean un montón, no los oigas.
No los oigas. Ay, pastor, pero no sabe qué iglesia, cómo se puso esa iglesia, cómo está creciendo de la noche a la mañana. Pero el mensaje que dan no es bíblico. Como dijo alguien, no vayas a la iglesia más cerca de tu casa, ve a la iglesia más cerca de la Biblia. Porque hay gente que busca eso, la iglesia más cerca de tu casa. No, ve a la iglesia más cerca de la Biblia, más cerca de la palabra de Dios, porque el mensaje es lo que te va a salvar, lo que te va a transformar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, mis hermanos. No hay conversión si no hay palabra de Dios. Pueden haber emociones, pueden haber muchas cosas, puede haber crecimiento, numerolatría, todo lo que ustedes quieran, pero no va a haber vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. En primer lugar, aunque Dios sana, aunque Dios liberta, aunque Dios hace milagros, pero el objetivo principal del evangelio es la salvación de las almas. Y Dios, de paso, de yapa, en su grandeza, en su misericordia, también nos sana. Amén. También nos sana. También nos habla. También se mueve en medio del pueblo. Gloria al Señor. No importa cuántos sean, no los oigas. ¿Por qué? Porque el mensaje que te están transmitiendo te aparta de la vida piadosa. Te aparta de los caminos del Señor. No los oigas. ¿Quién es la autoridad para la iglesia? ¿Lo hemos entendido? La palabra de Dios. Termino de leer simplemente. Ya estoy terminando el mensaje. Tú inquirirás, versículo 14, y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a todos los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada, y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada de eso maldito, del anatema. ¿Usted entiende por qué este mensaje a mí me ha impactado mucho? Me ha pegado en mi corazón. Espero que haya pegado en su corazón. No por mis palabras pobres, dubitativas, incapaces, sino porque es el mensaje del Señor. Y la palabra del Señor no vuelve vacía, sino que tiene un propósito. En una crisis de autoridad que el mundo está viviendo en cualquiera de sus ámbitos, también la iglesia está viviendo una crisis de autoridad. Pero la autoridad final de la iglesia no puede estar basada en instrumentos, no puede estar basada en amistades íntimas y no puede estar basada en las mayorías. Solamente puede estar basada en la inerrante e inapelable palabra de Dios. Esa es nuestra autoridad. Cuando nosotros decimos, escrito está, hasta el diablo huye. Porque así dijo el Señor, vete de mí, Satanás. ¿Por qué? Escrito está. Y esa es la palabra que debe estar en nuestros labios más que nunca en este tiempo, hermanos. Escrito está. Mire, no importa si se acuerda el pasaje, porque Jesucristo nos dijo, mira diablo, escrito está en Deuteronomio 28. No, era el 14, no, o era el 16. No, me parece que era el 14. No importa, lo importante es que esté. No importa dónde está escrito, pero que esté escrito. Porque Dios va a respaldar esa palabra. Escrito está, es la voz del hombre y de la mujer de Dios en este tiempo, mis hermanos. Nos ponemos en pie, mis hermanos, y vamos a orar al Señor.